Sábado 1 de junio. Hermanos, es una bendición el poder saludarlos y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios hoy al iniciar el sexto mes del año. Qué bendición que el Señor nos da, ¿verdad? Ya el mes de mayo pues ha quedado atrás y ahora pues nos disponemos a iniciar este mes, que es un mes pues bastante bonito, con mucha actividad, ¿verdad? Es el mes en el cual se celebra pues al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Durante todo este mes. Y obviamente pues hay diversas fiestas litúrgicas muy bonitas. Este mes también celebramos el Día del Papá, ¿verdad? Y así recordaremos pues día a día, ¿verdad? Cada mensaje que el Señor nos dará en la medida que vayamos meditando la bendita palabra de Dios. Al iniciar entonces en este mes de junio, hermanos, es un privilegio, un saludo a todos en la distancia. El Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús le replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído corresponde ya al capítulo 11 de San Marcos. Y es un texto que pues tiene su contexto y que es importante mencionarlo para poder entender, ¿verdad? E interpretar y recibir el mensaje. En los primeros versículos de este capítulo 11 se nos presenta cómo el Señor Jesús llega a Jerusalén. Recordemos que ha venido, ¿verdad?, desde Cesarea de Filipo. Ha venido caminando con sus discípulos, ha venido pues para llegar a Jerusalén. Efectivamente, el Señor entra a Jerusalén, ¿verdad? En los primeros versículos de este capítulo, Jesús hace lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Y curiosamente el Señor llega al templo y ese día pues Él no hace nada. Él se regresa a dormir a Betania, a la familia de a la casa de la familia que Él tanto amaba, ¿verdad? Que era la familia de Marta, María y Lázaro. Pero el día lunes, que sería lo que nosotros conocemos como el día lunes de Semana Santa, el día lunes santo, el Señor va nuevamente a Jerusalén. Está enseñando en el templo, pero de repente el Señor ve que en el templo habían animales a la venta. El Señor ve que había una diversidad de ofrendas y todo era vendido. Era una red de extorsión tremenda, ¿verdad?, que los sacerdotes y especialmente el sumo sacerdote había hecho. Entonces viene el Señor y dice la palabra que se molesta, el celo de su casa, dice que en ese momento fluye, hace una cuerda con unas pitas y de repente comienza a expulsar a los vendedores, a los cambistas, y les dice una frase muy importante. Les dijo: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Al ver el alboroto, ellos se van, obviamente pues se van nuevamente para Betania. Pasan esa noche del día lunes y el día martes es que el Señor regresa a Jerusalén y se encuentra con la interrogante que hoy le van a hacer. Por esa razón es que el Evangelio comienza diciendo: Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y dice de nuevo porque toda esa semana el Señor va a estar ir por las noches a Betania, dormir allá y el siguiente día pues volver, ¿verdad? A excepción del día jueves, que será pues la última noche, donde el Señor Jesús no va a ir a Betania, sino que pasará con sus discípulos parte de la noche y más tarde, cuando ya la noche ha avanzado, se dirigirá al Monte de los Olivos, especialmente al huerto del Getsemaní, donde lo van a capturar con direcciones del apóstol Judas Iscariote. En ese contexto, hermanos, es que estamos. Ahora se nos dice entonces que el Señor Jesús regresa a Jerusalén y está una vez más en el templo. Cuando hablamos del templo, no nos imaginemos nosotros un templo como los de hoy, ¿verdad? Las personas imaginan un templo, ¿verdad? Una fachada muy bonita, un altar muy precioso, diversos lugares donde el pueblo puede permanecer en oración, etcétera, etcétera. Pero no, esos son los templos de hoy. El templo de Jerusalén era muy diferente. De hecho, la gente llegaba hasta el atrio del templo, lo que hoy en día sería el patio, ¿verdad? O sea, al templo en sí, el pueblo no podía entrar, que era relativamente un cuarto eran 2 cuartos muy pequeños. A un cuartito solo entraban los sacerdotes, que era el lugar santo, y al otro solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero el pueblo, una persona normal, corriente, no podía entrar ni al lugar santo, porque Dios había dicho que al lugar santo solo los sacerdotes podían entrar. Entonces, ¿a dónde llegaba el pueblo? El pueblo llegaba al patio. Claro, pero ya estando en el patio, ellos ya sentían que era parte, porque el patio era parte del templo. Entonces, ahí es donde Jesús está caminando. Ahora, habían varios patios. Estaba el patio de los hombres, estaba el patio de las mujeres, estaba el patio de los esclavos, ¿verdad? O sea, habían diversos lugares donde las mujeres, por ejemplo, no podían llegar más allá, más que hasta el lugar donde les era permitido, ¿verdad? Estaba el lugar de los prosélitos, ¿verdad? Que eran los judíos, o más bien los gentiles, que se habían circuncidado. Entonces, habían diversos lugares. Pues Jesús se caminaba por la zona. De hecho, el Evangelio de Mateo dice que el Señor caminaba entre el patio de los hombres y el patio de las mujeres, especialmente en una puerta que se llamaba el pórtico o la puerta de Salomón. Ahí acostumbraba el Señor permanecer. Pues mientras están ahí, dice la palabra que se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos para hacerle una pregunta. Y la pregunta fue: ¿con qué autoridad haces todo esto? Pero cuando le dicen todo esto, obviamente se refieren a lo que el día anterior el Señor había hecho, y que era, pues, limpiar el templo, ¿verdad? Expulsar a los mercaderes, expulsar a los cambistas del templo. Ellos le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? Ahora, ellos, la respuesta que esperan es que el Señor presente sus credenciales, pero especialmente las credenciales que ellos mismos autorizaban, porque todo aquel que enseñaba en el templo tenía que estar acreditado
y autorizado por ellos. De hecho, hasta ellos pagaban impuestos, ¿verdad? Recordemos cómo el Señor Jesús pues tuvo que pagar su impuesto, ¿verdad? Pero entonces ellos le daban como una credencial. Pero al Señor Jesús ellos no lo habían acreditado. De hecho, el Señor va a decir que su mensaje no era el mensaje de los hombres, era el mensaje de Dios, ¿verdad? Él mismo dice que él no se apoyaba en testimonio de hombres, sino en el testimonio de Dios. Pero, claro, para ellos, para los fariseos, escribas, era bastante duro poder aceptar que Jesús tenía el respaldo de Dios. Por esa razón es que ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les va a responder, pero le responde con una pregunta. Hay personas que dicen, es que no se puede responder con otra pregunta. Claro que sí se puede, ¿verdad? Y el Señor le dijo, si me la contestan, les voy a hacer una pregunta, si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿Y cuál era la pregunta? Le dijo, el bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ahora, ¿por qué la pregunta es vital para la respuesta que el Señor va a dar? Porque si ellos decían que efectivamente el bautismo de Juan era de Dios, pues con eso le estaban dando el aval a Jesús, porque recordemos que Juan fue el que bautizó al Señor. Ahora, si ellos decían que el bautismo de Juan era de los hombres, estaban negando, ¿verdad?, toda el trabajo, toda la misión, toda la profecía, toda la obra que Juan el Bautista había hecho, y que ellos, y más bien el pueblo, reconocían que en Juan Dios había visitado a aquel pueblo. Entonces, para no complicarse, para no meterse en problemas, dirían ellos, ellos tomaron por la opción más sencilla, o de repente la opción que no los involucraba en nada. Y ellos le dijeron, no lo sabemos. Notemos que su orgullo no les permite aceptar que obviamente el ministerio de Juan había sido de Dios y que por lo tanto, aunque a ellos no les agradara, el ministerio del Señor Jesús era avalado por Dios. Pero hermano, esto, fíjese, es algo que aún hoy en día sucede, porque muchas personas en algún momento se sienten con la autoridad para callar a los demás y se olvidan que tal vez solo porque no son de su grupo, se olvidan que Dios es el que los respalda, ¿verdad? Siempre he dicho que debemos de tener mucho cuidado con desacreditar a las demás personas. Hermano, el hecho de que no sean de nuestro grupo no significa que ellos no están haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Y creo que de nuestra parte lo único que debe de haber tal vez es respeto, ¿verdad?, a esa gran obra que ellos puedan estar haciendo. Ahora, notemos entonces cómo el Señor Jesús, al darse cuenta que ellos no habían querido aceptar que la obra de Juan era de Dios y que mejor le dijeron la salida más fácil en decirle no lo sabemos, entonces Jesús les dijo, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Ahora, ¿por qué Jesús no se las dijo? Porque ellos claramente estaban ya, hermanos, mire, estaban con un corazón cerrado. Ellos claramente no le iban a creer al Señor. Y si no le iban a creer, pues claramente el Señor decide mejor no dar esa información así de claro. Y digo así de claro porque sí se lo va a decir en una serie de parábolas
que vamos nosotros a estar meditando justamente en estos días que vienen y que las encontraremos en el capítulo 12, ¿verdad? En esas parábolas el Señor les va a decir les va a decir, porque por ejemplo les va a presentar la parábola de los viñadores malvados, cuando les presenta, ¿verdad?, la parábola donde le dice, miren, había un amo que pues preparó una viña, levantó un muro, e hizo un lagar, puso una torre y alquiló su viña a unos viñadores. Con el tiempo envió a unos criados para recoger parte de la cosecha, pero ellos no les mandaron nada. Finalmente mandó a su hijo para que al hijo le dieran la parte, y ellos dijeron, este es el hijo, matémoslo. Y les dice el Señor, ¿qué creen que va a hacer el amo cuando venga con esos viñadores malvados? Y ellos solitos, hermano, ellos solitos le dicen, le quitará la viña a esos malvados y se la dará a otro pueblo que dé sus frutos, y a ellos los matará. Veamos cómo les dice el Señor, pues eso es lo que ustedes están haciendo, les dice. Porque yo vengo para que ustedes puedan reconocer y creer la obra de Dios, pero ustedes no creen, ustedes lo que quieren es matarme, les dice el Señor. O sea, vemos cómo en realidad sí se los va a decir, ¿verdad? Pero se los va a decir en una parábola. Y como dijo Isaías, una parábola que aunque ellos la escucharan, no iban a entender, aunque ellos la vieran, no iban a creer. Pero a nosotros, hermanos, el Señor sí nos habla claro, y por esa razón es que debemos nosotros de reconocer la autoridad del Señor, esa autoridad que Él tiene para poner orden en todas las cosas. Por sobre todo, por esa autoridad es que ya nosotros reconocemos que Él está sentado en su trono, y como Él mismo dijo, todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso, hermanos, creo que es importante el que, reconociendo nosotros esa autoridad, podamos obedecer su palabra, podamos servirle. Que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas, fortaleciéndonos y respaldándonos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.